Cuando fui a visitar a mi madre enferma, su vecina apareció de repente, visiblemente nerviosa, con miedo de que la vieran. Me sujetó el brazo con urgencia y susurró: «Finge que te has ido y vuelve dentro de una hora». No entendí nada, pero obedecí. Y una hora después, al llegar a la puerta, me quedé helada con lo que vi. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde están escuchando. Espero que disfruten de la historia. Clara conoció a Sergio hace 12 años en una cena de empresa en casa de un conocido común. Era finales de otoño. El restaurante olía a cordero asado y a mandarinas. Alguien ya había colgado una guirnalda de luces sobre la barra del bar, aunque faltaba un mes entero para Nochevieja. Clara había llegado sin ganas. Su amiga la había convencido casi a la fuerza. 3 meses antes, Clara había terminado una relación con un hombre con el que había vivido 4 años, y el mundo a su alrededor todavía le parecía opaco, como una ventana sucia. Estaba sentada en la mesa del rincón, removiendo la ensalada con el tenedor y pensando en cómo irse sin ofender a su amiga. Sergio se sentó por iniciativa propia, sin arrogancia, sin excesiva familiaridad. Simplemente se sentó frente a ella, dejó su copa y dijo: «Tú también estás aquí en contra de tu voluntad». Clara sonrió involuntariamente. Él parecía aseado. Camisa limpia, sienes bien recortadas, uñas cuidadas. Hablaba con calma. No interrumpía. Se reía en los momentos adecuados. Trabajaba como gerente en una constructora, hablaba de obras y contratistas, pero no de forma aburrida, sino con una ligera ironía, como quien conoce el valor de su propio trabajo pero no hace de ello una tragedia. Empezaron a verse. Sergio llamaba todas las noches. Aparecía los fines de semana. Llevaba a Clara en coche a hacer sus recados, al médico, a Hacienda, al dentista, no porque ella se lo pidiera, sino porque él mismo se ofrecía. Después de 4 años con un hombre capaz de olvidar su cumpleaños, Sergio parecía un regalo del destino. Fiable, predecible, como un reloj de pared. Quizás no el más bonito, pero siempre puntual. 1 año y medio después, se casaron sin pompa, sin ceremonia, firma en el registro civil. Comida en un restaurante para 12 personas. La madre de Clara con un vestido nuevo. La madre de Sergio con un ramo de flores silvestres. Sin padrinos de boda, sin juegos con globos. Sergio había dicho: «¿Para qué tanto circo? Lo importante es estar juntos». Y Clara estuvo de acuerdo. Aunque en algún lugar dentro de ella, en ese rincón donde viven los sueños de niña, sintió una ligera punzada de decepción, pero guardó ese sentimiento en lo más profundo, como una caja inútil en lo alto del armario. Los primeros años fueron tranquilos. Sergio ganaba bien. Clara trabajaba como contable en una clínica dental privada. Calculaba nóminas, emitía facturas, cerraba informes. El trabajo no la entusiasmaba, pero era estable. Juntos, primero alquilaron un piso en la periferia, de una habitación con vistas a una obra, donde alguien al otro lado de la pared vivía usando un taladro. Después, 3 años más tarde, compraron el suyo propio, uno de 2 habitaciones en un barrio residencial, no nuevo, pero con una buena distribución, una cocina grande y una terraza donde Clara, en verano, cultivaba petunias en macetas. No tuvieron hijos. Clara no podía. Los médicos se lo explicaban con palabras largas, pedían pruebas, sugerían tratamientos, pero nada funcionaba. Sergio lo aceptó en silencio, sin reproches. Ni siquiera en las discusiones llegó a decir: «si tuviéramos hijos». Clara lo anotó como un punto a su favor, un punto bien marcado, como en una hoja de cálculo. Él hacía muchas cosas en silencio, arreglaba el grifo en silencio, sacaba la basura en silencio, iba al mercado los sábados por la mañana mientras ella aún dormía, y cuando ella se despertaba, en la mesa ya había pan fresco, mantequilla y queso en lonchas. La madre de Clara, doña Carmen, vivía sola en una casa propia en la calle de los Jardines, en un barrio antiguo pero resistente en el borde de la ciudad. Antiguamente era la verdadera periferia, vallas de madera, fuentes públicas, gallos por la mañana. Después, la ciudad alcanzó aquel lugar. Surgieron bloques de pisos, abrieron supermercados y cafeterías con nombres en inglés. Y el terreno donde estaban esas antiguas casas pasó a valer un dinero que los antiguos dueños jamás habían soñado. La casa se la había dejado a doña Carmen su marido, Víctor, el padre de Clara. Víctor murió 4 años atrás de forma silenciosa y cruel. Por la mañana se levantó. Fue al cobertizo a buscar una herramienta y cayó en mitad del camino. Un derrame cerebral. La ambulancia llegó en 20 minutos, pero ya era tarde. Doña Carmen lo encontró ella misma. Estaba boca abajo, con el brazo extendido hacia adelante, como si intentara alcanzar algo. Ella pasó 6 meses sin poder recorrer ese camino, dando la vuelta por el patio. En vida, Víctor decía de forma sencilla y directa: «La casa es tuya, Carmen.
Después es de Clara, de nadie más. No había hecho testamento, siempre lo posponía. Ora una cosa, ora otra, ora la salud, ora el huerto. Todavía tengo tiempo, no soy viejo. No lo tuvo, pero todos conocían su voluntad, los vecinos, los parientes, la propia Clara. Nadie lo discutió. No había otros herederos. Clara era hija única. Después de la muerte de su padre, Clara empezó a visitar a su madre todos los fines de semana. Cogía el coche el sábado por la mañana, cruzaba toda la ciudad, le llevaba la compra, limpiaba, cocinaba para toda la semana. Doña Carmen se mantenía firme, pero la salud iba decayendo sin piedad. Diabetes tipo 2, de esa que se acerca sigilosa y luego cobra su precio. Hipertensión. La tensión subía y bajaba como la aguja de un aparato estropeado. Las articulaciones le dolían tanto que al final del día solo se movía con la ayuda de un bastón. Y por la mañana pasaba 10 minutos masajeándose los dedos antes de poder sujetar una taza. Un ojo veía mal cataratas y ella aplazaba la operación. Luego, Clara, luego, ahora no es momento. Y cada vez más olvidaba pequeñas cosas. ¿Dónde había puesto las llaves? Si había apagado el fuego. Si había llamado a la vecina ayer o la semana pasada. Clara le había sugerido más de una vez que su madre se fuera a vivir con ella. Tenía una habitación y espacio de sobra. Estaría cuidada. Pero doña Carmen se negaba categóricamente. Se sentaba en su vieja butaca junto a la ventana, cruzaba las manos en el regazo, y decía con una voz que no contenía una gota de duda. Esta es mi casa. Aquí moriré. La casa es mía, y de aquí no me muevo. Mientras las piernas me sostengan, me quedo aquí. Cuando ya no me sostengan, ya hablaremos. Clara sabía que era inútil discutir. Su madre era de esas mujeres que, una vez tomada una decisión, se aferran a ella como un árbol a sus raíces. Imposible moverla. En los últimos tiempos, Sergio había empezado a visitar a su suegra con más frecuencia que la propia Clara. Al principio, los fines de semana, junto con su esposa, después, a veces sin ella, cuando Clara se quedaba hasta tarde en el trabajo o no se sentía bien. Le llevaba la compra a doña Carmen del supermercado grande, no la que Clara compraba en el mercado de barrio, sino productos envasados con etiqueta de precio, pechuga de pollo al vacío, yogures en vasitos, dátiles en caja. Compraba medicamentos en la farmacia, recogía las recetas en el centro de salud, a veces se quedaba a comer. Doña Carmen ponía la mesa a su manera. Mantel de hule con flores, pan en la tabla de madera, un buen guiso servido directamente de la olla. Sergio comía, elogiaba, pedía más. Después tomaban café con bizcocho y hablaban del huerto, de los vecinos, de los precios, de cómo el azúcar antes costaba una miseria. Doña Carmen se lo contaba a Clara por teléfono. Sergito ha venido otra vez. Ha arreglado la valla. Ha revisado la instalación eléctrica del cobertizo. Es un hombre de oro, Clara. Yernos así no existen. Has tenido suerte. Clara escuchaba y sonreía. No tenía motivos para desconfiar. Su marido cuidaba de su madre. ¿Qué había de malo en ello? Otros maridos apenas visitan a sus propios padres una vez al año, y éste iba a ver a su suegra por voluntad propia, y encima con la compra. Hasta sentía una ligera culpa. Debía ir más a menudo en persona en lugar de dejarle todo a Sergio. Pero el trabajo, el cansancio, el tráfico por toda la ciudad, y así, llegaba otro sábado, y no se había organizado para ir. Pero había algo que Clara no sabía, no sospechaba, no sentía, no imaginaba, porque Sergio sabía esconderlo muy bien. 1 año y medio antes, Sergio se vio envuelto en una historia que lo cambió todo. Empezó de forma inocente. Un viejo amigo, Marcos Vega, lo llamó una noche cuando Clara ya estaba acostada, con una voz llena de entusiasmo, y empezó a hablarle de un proyecto. La construcción de chalets adosados en la sierra. El terreno ya estaba comprado, los permisos se estaban tramitando y la licencia era cuestión de un par de meses. Marcos hablaba con elocuencia. Sergio, esto no es una aventura, es matemática pura. Inviertes 100.000 euros, y en 2 años recibes el triple. Yo mismo he invertido. Mira, aquí están los cálculos. Y le enviaba hojas de cálculo, gráficos, fotos del terreno con estacas y cinta roja marcando el perímetro. Sergio lo pensó durante una semana, luego otra más. Fue hasta el terreno, lo vio, tocó la tierra, vio las estacas, la cinta, incluso una caseta de obra en el borde. Todo parecía real. Invirtió sus ahorros, 100.000 euros, que había guardado en 5 años, apartando un poco de cada sueldo, pero eso le pareció poco. Marcos le dijo, cuanto más inviertas, más recibirás. Es proporcional.
Y Sergio pidió 80.000 euros prestados a un conocido con un recibo al 10% anual, de amigo a amigo. Después, pidió un préstamo personal de 70.000 euros en el banco. En total, 250.000 euros. A Clara no le dijo una palabra. Ella no lo entendería. Diría, ¿te has vuelto loco? ¿Qué chalet? ¿Qué Marcos? Y estaría una semana sin hablarle. Y el piso se envolvería en ese silencio pesado que él más odiaba en el mundo. 6 meses después, quedó claro que el proyecto era una estafa. La licencia de construcción nunca se obtuvo. El terreno estaba en una zona de protección ambiental, donde construir viviendas estaba prohibido por ley. Las estacas, la cinta roja, la caseta eran atrezo. Marcos aún respondió al teléfono durante un tiempo, diciendo, «Espera, lo estamos solucionando. Los abogados están en ello». Luego empezó a rechazar las llamadas. Después cambió de número. Finalmente, según los rumores, se mudó de ciudad. El dinero había desaparecido, los 250.000 euros, como si la tierra se los hubiera tragado. Sergio se sentaba por la noche en la cocina, cuando Clara ya dormía, mirando a un punto fijo. La deuda crecía cada mes. Los intereses para el conocido, las cuotas del banco, y además Marcos que formalmente le debía, pero de nada servía. Contárselo a Clara era imposible. No porque temiera el escándalo. Temía su mirada. Esa mirada tranquila y pesada que ella tenía cuando se sentía traicionada. Pues se lo había dicho una vez al principio. Sergio, no me importa cuánto ganes. Solo quiero una cosa. Nada de aventuras. Ya he tenido suficiente inestabilidad para el resto de mi vida. Y él se lo había prometido, se lo había jurado. Y ahora estaba en un agujero del que no veía salida. La salida la encontró solo. O mejor dicho, la veía cada semana cuando iba a la calle de los Jardines. La casa de doña Carmen, sólida, de ladrillo, en una parcela generosa, en un barrio donde el metro cuadrado subía cada año. Según las estimaciones más conservadoras, la propiedad valía entre 400.000 y 450.000 euros. Sería suficiente para saldarlo todo. La deuda con el conocido, el préstamo del banco, los intereses, las multas. Y aún sobraría para vivir, para tener un colchón, para sentir tierra firme bajo los pies otra vez. El pensamiento era simple y aterrador al mismo tiempo. Convencer a su suegra de que le transfiriera la casa, la vendiera, o al menos firmara un poder notarial a su nombre, a nombre de Sergio. Y después él ya se las arreglaría. Lo importante era actuar despacio, con cuidado, progresivamente, sin que Clara sospechara nada. Sabía ser paciente. 12 años al lado de una mujer que no le daba escándalos ni motivos, y él nunca había perdido el control. Nunca había mostrado lo que llevaba por dentro. Ahora también lo conseguiría. Solo tenía que seguir el plan. Sergio terminó su café frío, dejó la taza en el fregadero y apagó la luz de la cocina. En el dormitorio, Clara respiraba con calma. Se acostó a su lado, cerró los ojos y empezó a pensar en lo que haría al día siguiente. Sergio empezó por lo pequeño. En lugar de las visitas de los sábados con Clara, pasó a ir a ver a su suegra entre semana, los martes o los miércoles, cuando su esposa estaba en el trabajo en la clínica, y era seguro que no aparecería por sorpresa. Salía después de comer, supuestamente de camino a una obra, pero iba directo a la calle de los Jardines. Paraba en una tienda de ultramarinos por el camino, llenaba una bolsa, pan fresco, leche desnatada, fruta, a veces una caja de dulce de membrillo que a doña Carmen le gustaba, pero que nunca se compraba por considerarlo un capricho. Entraba por la cancela, que nunca estaba cerrada con llave. Llamaba a la puerta con el toque convenido. 2 cortos, 1 largo, y oía desde dentro los pasos arrastrados y la voz. «Sergito, pasa, está abierto». Doña Carmen lo recibía en la cocina, poniendo ya el hervidor. Aparecía el mantel de hule con girasoles, un platito con galletas, un tarro de mermelada de higos que ella había hecho en verano con los frutos del árbol del patio. La casa olía a madera antigua, a estufa de leña y a algo intangible, ese olor maternal que cada persona asocia a la suya y que no se puede fabricar. Sergio se sentaba, tomaba café, preguntaba por su salud. No tenía prisa, no forzaba. ¿Cómo está la tensión? ¿Se está tomando las pastillas? ¿No le duele la pierna? Doña Carmen florecía con esa atención. Le hacía falta. Se notaba en todo, en la avidez con que escuchaba, en cómo no dejaba que la conversación terminara, en cómo decía, «Quédate un poco más, Sergio. ¿Qué prisa tienes? Te sirvo más café». Necesitaba una voz viva en la casa. La televisión refunfuñaba desde el amanecer hasta la noche, pero no era lo mismo. A la televisión no le puedes decir, «Sabes, Víctor». El difunto también hablaba así. La televisión no responde.
Cuénteme cómo se conocieron, doña Carmen. Y Sergio escuchaba, asentía, y doña Carmen creía que él tenía un interés genuino. Después de varias semanas de visitas así, Sergio empezó a hablar de la casa. No directamente. Entendía que una pregunta directa levantaría sospechas. Empezó desde lejos. Comentó, como quien no quiere la cosa, que el vecino de 3 casas más allá, el de la valla gris, había vendido el terreno por un buen dinero. Se había mudado a un piso en el centro. Vivía bien, con todas las comodidades. Un hombre listo. ¿Para qué martirizarse solo? La casa es grande, pero las fuerzas cada vez son menores. Doña Carmen frunció los labios y negó con la cabeza. Ese es su problema. Yo no me voy a ninguna parte. Víctor puso cada ladrillo de esta casa con sus propias manos. Aquí fue donde Clara dio sus primeros pasos. Esto no son paredes, es mi vida. Sergio levantó las manos. Pero, si yo no lo decía por usted, ¿qué idea? Solo era un comentario. No insistió. Sabía que presionar no servía de nada. La anciana era terca, de esas que cuanto más las aprietas, más firmes se ponen, como un clavo en madera de roble. Cuanto más golpeas, más se hunde. Tenía que ser de otra manera. Necesitaba que la idea madurara en ella sola, o que no entendiera lo que estaba afirmando. La idea no surgió de inmediato. Sergio volvía de casa de su suegra, parado en un atasco, mirando el móvil. Se topó con un artículo sobre estafas a personas mayores, irónicamente, con comentarios de abogados. Lo leyó y pensó, ¡qué idiotas! Todo tan burdo, sin preparación. Y entonces se sorprendió a sí mismo leyendo. No como un observador, sino como alguien que buscaba un método. Se sintió mal, cerró el artículo, dejó el móvil en el asiento y se quedó mirando el parabrisas. Pero el pensamiento no se fue. Se quedó ahí dentro como una espina, y cuanto más intentaba sacarla, más se clavaba. Una semana después, ya sabía lo que iba a hacer. Encontró en Internet un medicamento. No un veneno, no una droga, un fármaco. Un sedante de esos que, en dosis pequeñas, se usa como somnífero para trastornos de ansiedad y que, en dosis mayores y con uso regular, causa lentitud, confusión mental, apatía, pérdida de la noción del tiempo y el espacio. El medicamento requería receta, pero Sergio conocía una farmacia en la periferia, pequeña, con el escaparate polvoriento, que ya levantaba sospechas en el barrio por vender de todo sin hacer preguntas, y un dependiente que, a cambio de un dinero extra, vendía lo que no debía. Compró 2 cajas, pagó en efectivo para no dejar rastro en la tarjeta. En casa, pasó los comprimidos a un frasco de vitaminas vacío, arrancó la etiqueta antigua y pegó una nueva, impresa en una impresora normal. Quedó convincente, siempre y cuando nadie mirara de cerca. En la siguiente visita, llevó el frasco junto con los otros medicamentos. Lo colocó en la mesilla de noche, al lado de la metformina y las pastillas para la tensión, y dijo con ese tono tranquilo y atento que doña Carmen estaba acostumbrada a oír. Doña Carmen, el médico le ha recetado estas vitaminas nuevas. Una por la mañana y una por la noche, después de las comidas. Son buenas, y caras. Las compré en una farmacia de confianza. Ella no lo comprobó. Miró el frasco, asintió, y lo puso junto a los demás. Sergito no le traería nada malo. Siempre la había cuidado, siempre la había ayudado. ¿Por qué iba a desconfiar de él? 2 semanas después, doña Carmen había cambiado. Clara lo notó primero por teléfono. La llamó un jueves por la noche, como de costumbre, e inmediatamente sintió que algo iba mal. Su madre hablaba despacio, arrastrando las palabras, como si cada una saliera de un pozo. Confundía nombres. Llamó a Clara Luisa. Luego se corrigió, pero de forma insegura. Se paraba a mitad de frase, como si olvidara lo que estaba diciendo, y luego empezaba con un tema completamente diferente. Mamá, ¿estás bien? Sí, Clara, solo un poco cansada. Y tengo la cabeza pesada. Después de esas pastillas me entra un sueño todo el día. ¿Qué pastillas? Las vitaminas que trajo Sergito. Me dijo que me las había recetado el médico. El sábado, Clara fue a verla y no reconoció a su madre. Doña Carmen estaba sentada en la butaca junto a la ventana, aquella donde antes se sentaba su padre, con los ojos entrecerrados, vestida con una bata descolorida, el pelo despeinado, zapatillas diferentes en cada pie, la piel gris como el papel de periódico. Las manos le temblaban ligeramente cuando intentaba coger la taza. En la mesa había un plato de gachas de avena a medio comer, resecas, con una película por encima. Al lado, una taza de café frío con pozos en el fondo. «Mamá, ¿qué te pasa?» Clara se sentó a su lado. Le cogió la mano. Estaba fría y extraña, como de algodón.
No sé, Clara. Me da vueltas la cabeza, y me entra sueño todo el tiempo. Me siento y me duermo. Se me lían los pensamientos. Ayer quería llamarte, y marqué el número de alguna factura. La vejez, quizás. Se giró hacia la ventana, y Clara vio una lágrima deslizarse por la mejilla de su madre. Lenta, turbia, como si también se hubiera rendido a la pereza general del cuerpo. Clara llamó al médico de cabecera del centro de salud. No contestó de inmediato. Estaba de visita. Devolvió la llamada una hora después. Escuchó y dijo que no le había recetado nada nuevo. El tratamiento era el de siempre. Metformina, enalapril, vitamina D. Ningún cambio. Clara frunció el ceño. Pero luego pensó que su madre se había confundido. Sergio podría haberle comprado algún suplemento, algún multivitamínico. A veces lo hacía. Veía un anuncio en la televisión y lo compraba. Miró el frasco, leyó la etiqueta, complejo vitamínico para mayores de 50 años, y lo volvió a dejar. La etiqueta parecía un poco torcida, pero Clara no le dio importancia. En las farmacias, a veces las pegatinas quedan así. Mientras tanto, Sergio ya había pasado a la siguiente fase. Empezó a llevarle papeles a doña Carmen. No el contrato de inmediato. Era listo. Actuaba por capas, como un albañil. Primero el enfoscado, luego la base, después el acabado. El primero fue un poder para administrar la propiedad, mecanografiado en papel normal con un sello que Sergio había encargado por internet por 4 duros. Doña Carmen, firme aquí, le decía, empujando la hoja por la mesa. Es para que pueda pagarle el IBI y las facturas de la casa. Así no tiene que ir al banco cada vez. Doña Carmen entornaba los ojos, intentaba leer, pero las letras bailaban ante ella, fundiéndose en una neblina gris. Sergio, no veo bien. No se preocupe, se lo leo yo en voz alta. Y leía. Pero no lo que estaba escrito, sino lo que quería que ella oyera. Luego vino una solicitud para regularizar tasas municipales, después una autorización para realizar un inventario técnico, después algo más en papel timbrado con palabras largas que hacían que doña Carmen torciera la boca y dijera con un gesto de la mano, «Vale, firmo. Solo explícamelo en cristiano». Y Sergio se lo explicaba con voz tranquila y paciente. «Es solo un trámite, doña Carmen, para facilitarle la vida a Clara después. No querrá que su hija ande luego corriendo con papeleos, ¿verdad?» Y doña Carmen firmaba. La mano le temblaba. La firma salía torcida. Pero Sergio sujetaba la hoja con cuidado para que no se moviera y doblaba los papeles en su carpeta. Al otro lado de la valla, desde la casa de enfrente, doña Gloria Morales lo observaba todo. Tenía 72 años y llevaba 37 en la calle de los Jardines, desde que se mudó allí, aún joven, con su marido, que trabajaba en una fábrica. Al marido lo había enterrado 11 años antes. Los hijos se habían dispersado por el mundo. Le quedaba su nieta, Lucía, que estudiaba en la capital y venía los domingos. Doña Gloria conocía a doña Carmen de toda la vida. Habían pasado juntas tiempos difíciles, cuando el sueldo se retrasaba meses y la sopa se hacía con lo que crecía en el huerto. Juntas enterraron a sus maridos. Con 3 años de diferencia, juntas iban al mercado los sábados, compraban requesón a la misma señora y discutían cuál de las dos hacía la mejor mermelada. Doña Gloria era de esas mujeres que los vecinos llamaban, a sus espaldas, ojos de lince. Se daba cuenta de todo. ¿Quién llegaba? ¿Quién se iba? ¿Quién tenía coche nuevo? ¿Qué ventana se quedaba encendida hasta medianoche? No por maldad ni por envidia. Simplemente era así, como un radar que nunca se apaga, ni de noche. Cuando Sergio empezó a aparecer con más frecuencia, doña Gloria se alegró al principio. Buen yerno, atento. No todo el mundo cuida así a su suegra. Pero después empezó a notar cosas extrañas. Primero, Sergio siempre venía entre semana, cuando Clara no estaba. Segundo, una vez de su coche se bajó un hombre desconocido, de unos 40 años, con traje gris y un maletín de cuero. Entraron en casa de doña Carmen. Estuvieron unos 40 minutos y se fueron juntos. Doña Gloria memorizó la matrícula del coche por costumbre, no por sospecha. Tercero, después de cada visita de Sergio, doña Carmen parecía peor. No solo cansada, peor de verdad. Más pálida, más callada, más dispersa. Una vez, doña Gloria fue a casa de su amiga con un tarro de mermelada de albaricoque y no la reconoció. Doña Carmen estaba sentada a la mesa con la bata puesta del revés, el pelo de punta en todas direcciones, la mirada perdida en la nada. A la pregunta «¿Cómo estás, Carmen?», respondió: «Bien, Vera. Todo bien». Doña Gloria no se llamaba Vera. Eran amigas desde hacía 37 años y Carmen nunca había confundido su nombre, ni una sola vez. Doña Gloria miró a su alrededor. En la mesilla junto a la cama había varios frascos de pastillas,
los de siempre, los conocidos, y uno que no había visto nunca. Un frasco blanco con una etiqueta impresa, ligeramente torcida. Doña Gloria, que tomaba pastillas para la tensión y se conocía todos sus medicamentos de memoria, miró la etiqueta. El nombre le era desconocido. Esperó a que doña Carmen se quedara dormida allí mismo, sentada a la mesa, y le hizo una foto discreta a la etiqueta. Le temblaron un poco las manos, y la foto salió ligeramente borrosa, pero las letras se leían. En casa, le envió las fotos a su nieta Lucía, que estaba en segundo de técnico de farmacia. La foto del frasco con la etiqueta y, por separado, una foto de los comprimidos que doña Gloria había sacado con la mano mientras doña Carmen dormitaba. Los comprimidos eran pequeños, blancos, sin ninguna marca, completamente diferentes de las vitaminas habituales, que suelen ser grandes, de colores, con letras en la cápsula. Lucía la llamó en 10 minutos. Abuela, ¿qué vitaminas son estas? No conozco este nombre. Y la etiqueta está impresa en una impresora normal, las de farmacia no son así. Y estas pastillas no tienen nada de vitamínico. Por su forma y apariencia, son otra cosa completamente diferente. Lucía buscó en internet la descripción. Comprimido blanco, redondo, sin marca, comparó algunas opciones con la foto y se giró hacia su abuela, que ya estaba de pie en la puerta de la habitación, con una cara que hizo que a doña Gloria se le helara la sangre. Abuela, esto no son vitaminas, dijo Lucía. Por la descripción, parece un sedante muy fuerte. Se receta para insomnios graves y en tratamientos cortos, bajo supervisión médica, tomado de forma regular, deja a la persona como un vegetal. Confusión mental, apatía, pérdida de voluntad. Alguien ha metido estas pastillas en un frasco falso y le ha pegado una etiqueta falsificada para que doña Carmen no sospeche. Sin receta, ni siquiera deberían venderlo. ¿Para qué iba a tener doña Carmen esto? Doña Gloria se sentó a la mesa de la cocina y se quedó en silencio. Ante sus ojos se formaba un cuadro. Las visitas de Sergio entre semana, el hombre del maletín, los papeles en la mesa de doña Carmen, las pastillas en el frasco blanco y doña Carmen antes fuerte, terca, lúcida, transformándose en una sombra. Pero doña Gloria no era de las que corren a hacer acusaciones. Había vivido 72 años y sabía que las palabras sin pruebas no valen nada. Si se lo contaba a Clara, no la creería. Correría a pedirle explicaciones a su marido. Él se las apañaría, encontraría una justificación y encima le echarían la culpa a Gloria. Había que actuar de otra manera. Empezó a vigilar el doble. Pasando por delante de la casa de doña Carmen cuando las ventanas estaban abiertas era verano, hacía calor, oyó la voz de Sergio. La primera vez hablaba por teléfono en la cocina, de pie junto a la ventana. Hablaba bajo, pero la ventana estaba abierta, y doña Gloria caminaba por el sendero junto a la valla. Se oía con nitidez. La vieja está casi a punto. Un par de semanas más y firma lo que haga falta. Lo importante es que Clara no aparezca antes de tiempo. A doña Gloria se le quedaron los pies clavados en el suelo. Se quedó parada un minuto y luego siguió andando despacio, procurando no hacer ruido en la gravilla. La segunda vez, 4 días después, Sergio estaba otra vez al teléfono, de pie en la ventana. Esta vez hablando más alto, más seguro. Te lo digo, la casa vale fácil 450.000, pero la cierro en 300.000, que es lo que el comprador acepta pagar rápido. En cuanto tenga los papeles, cerramos la operación. Necesito saldar lo de Marcos y el banco, y el resto para mí. Doña Gloria guardó cada palabra. En casa lo anotó en su cuaderno, el mismo en el que apuntaba recetas y teléfonos de médicos, la fecha y lo que había oído. Lo subrayó con fuerza. Marcos, banco. Vale 450.000. Vender por 300.000. 3 días después, al sacar la basura, vio en el contenedor cercano a la cancela de doña Carmen un blister vacío de comprimidos. No justo en su puerta, sino en el contenedor común, donde Sergio lo había tirado, aparentemente, al salir. Doña Gloria miró a su alrededor, recogió el envase y se lo metió en el bolsillo del delantal. En casa, lo metió en una bolsa de plástico y lo guardó en el cajón de la cómoda, detrás de una pila de toallas. Ahora tenía 3 cosas: la foto de la etiqueta, el blister vacío y las anotaciones en el cuaderno. Y esperó. Esperó el momento en que pudiera mostrárselo todo a Clara, pero de tal forma que Clara viera la verdad con sus propios ojos. No por boca de una vecina, sino delante de ella misma. De otro modo, sería su palabra contra la de él, y Sergio se saldría con la suya. Al fin y al cabo, sabía apañárselas muy bien, 12 años apañándoselas, y nadie se había dado cuenta de nada. Aquel sábado, Clara salió de casa más temprano de lo habitual. No había podido dormir. Se despertó a las 6. Se quedó tumbada en la oscuridad, mirando al techo,
escuchando cómo despertaba la ciudad ahí fuera. Un camión de la basura refunfuñó. La puerta de un portal dio un portazo. Alguien arrancó un coche. Sergio le había dicho la víspera que se iba el fin de semana a ayudar a un amigo con unas reformas en su casa de campo. Clara asintió sin preguntar más. Últimamente apenas hablaban, no por ninguna pelea, sino por una especie de cansancio interno cuya naturaleza no sabía explicar, como si hubieran puesto un cristal entre ellos. Se veían, se oían, pero todo era amortiguado, sin nitidez. Cerca del mediodía, estaba en la calle de los Jardines. La mañana había salido apacible. En el aire flotaba un olor a hierba recién cortada. Algún vecino había pasado el cortacésped por el césped. Clara aparcó cerca de la cancela, apagó el motor, sacó del maletero 2 bolsas, una con la compra y la otra con una bata nueva para su madre, de algodón de rizo, con florecitas menudas. La vieja ya se estaba deshaciendo por las costuras, y su madre se negaba categóricamente a comprarse ropa. ¿Para qué gastar? Esta todavía sirve. Clara cerró el maletero y se dirigió hacia la casa. El camino desde la cancela hasta el porche. 10 pasos sobre las losas de hormigón que su padre había colocado tiempo atrás, agrietadas, con malas hierbas asomando por las rendijas. Había dado 4 pasos cuando, por la derecha, saliendo de detrás de los arbustos que crecían junto a la valla entre las parcelas, apareció doña Gloria. La vecina estaba distinta a como solía, sin su sonrisa de siempre, sin el habitual «¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?», el rostro concentrado, los labios apretados, los ojos clavados en ella. Y había algo en ellos que hizo que Clara se detuviera en seco. «Clara, espera», dijo doña Gloria en voz baja, casi en un susurro. «No entres ahora». Clara dejó las bolsas en el suelo. «¿Qué ha pasado, doña Gloria? ¿Está bien mi madre?» La vecina se acercó tanto que Clara olió su perfume, el de siempre, antiguo, que doña Gloria usaba desde que Clara tenía uso de razón. «Escúchame con atención. Sé que confías en mí. Tu madre y yo hemos sido vecinas toda la vida. Así que, finge que te has ido. Vuelve a meter las bolsas en el coche. Sube y vete. Pero no te vayas lejos. Para en algún sitio por la esquina, cerca del supermercado, y dentro de 1 hora, exactamente 1 hora, vuelve despacio, a pie, y entra sin llamar. Tu madre no cierra la puerta con llave de día, ya lo sabes». Clara miraba a la vecina y no entendía. Entendía las palabras por separado, pero juntas no formaban nada con sentido. ¿Irme para qué? ¿Volver en 1 hora? ¿Por qué despacio? Abrió la boca para preguntar. Pero doña Gloria se le adelantó. «Clara, no te lo puedo explicar todo ahora. Ni aquí, ni en este momento. Pero si confías en mí, y sé que confías, haz lo que te pido. Dentro de 1 hora lo verás todo con tus propios ojos. Y entonces lo entenderás». En la voz de doña Gloria no había histeria ni pánico, solo una seriedad pesada, densa, como un muro de hormigón. Y fue precisamente esa seriedad lo que hizo que Clara obedeciera. Asintió, recogió las bolsas, volvió despacio hasta el coche, lo metió todo en el asiento trasero. Le temblaban ligeramente las manos al girar la llave. Salió de la calle, avanzó 2 manzanas y aparcó frente a un supermercado de barrio, entre una furgoneta gris y un coche viejo con el guardabarros abollado. Apagó el motor. El silencio dentro del coche era tan denso que zumbaba en los oídos. Volver en 1 hora. 60 minutos, cada segundo como un chicle pegado a la suela del zapato. Clara intentaba pensar de forma racional. ¿Qué podría querer decir doña Gloria? Su madre estaba enferma, quizás algo con los vecinos, alguien que aparecía cuando Clara no estaba. Estafadores, de esos que van de puerta en puerta con facturas falsas. Lo había leído en las noticias. Engañan a los ancianos, se hacen pasar por empleados de la compañía del gas, se llevan el dinero guardado bajo el colchón, pero doña Gloria había dicho, «Dentro de 1 hora, vuelve». Eso significaba que ella sabía que algo iba a pasar, algo concreto, no una visita al azar. Y entonces algo empezó a removerse en su interior. Algo que Clara había estado apartando cuidadosamente al fondo de su conciencia durante los últimos meses. Pequeñas cosas que por separado no significaban nada, pero que juntas empezaban a componer un patrón. Sergio, que había empezado a visitar a su madre cuando ella estaba en el trabajo, la salud de su madre, que decaía ante sus ojos, no gradualmente como ocurre con la edad, sino de forma abrupta, como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido, y el propio Sergio, que había cambiado, se había vuelto más callado, pensativo, pasaba las noches en la cocina con el móvil, y, cuando Clara entraba, lo escondía a toda prisa. Y se había ido a la casa de campo de su amigo precisamente ese sábado, el día que Clara solía visitar a su madre. O quizás no era a una casa de campo.
Clara dejó caer la cabeza sobre el volante y cerró los ojos. Los latidos de su propio corazón le pulsaban en las sienes como un metrónomo desafinado. No quería llevar esos pensamientos hasta el final, porque si lo hacía, el mundo en el que había vivido los últimos 12 años se derrumbaría, y bajo los escombros, no solo quedaría el pasado, sino ella misma. Faltaban unos minutos para la 1 cuando Clara se incorporó, se secó la cara con las palmas de las manos y miró el reloj. Todavía 14 minutos. Los pasó observando a un señor con sombrero que paseaba a un tekel enano frente al supermercado. El perro olfateaba cada arbusto con aire importante. El señor esperaba con paciencia. Vida normal de gente normal. Por un segundo, Clara quiso salir del coche, acercarse al señor y preguntarle: «Disculpe, ¿está usted bien? ¿Está teniendo usted un sábado normal de gente común?». Pero se quedó sentada. Salió del coche y fue a pie. 2 manzanas, 5 minutos sin prisa. No se apresuró. Fue andando por la acera, junto a las vallas y los jardines, pasando bajo los árboles de mango que extendían sus ramas por encima de las estacas, al lado del perro de alguien que ladró perezosamente desde detrás de la cancela, y se cayó enseguida. El aire olía a asfalto caliente y a algo dulzón. En algún sitio estaban haciendo mermelada. La cancela estaba entornada. Clara la empujó en silencio. Su padre había engrasado las bisagras cada año en primavera, y aún 4 años después de su muerte, no chirriaban. El camino hasta la casa. 10 pasos sobre las losas de hormigón. El porche, 3 escalones, la barandilla con la pintura desconchada. La puerta, pesada, de madera, con un buzón en el que hacía mucho que nadie metía nada, estaba entornada, pero no cerrada. Clara presionó el picaporte y entró. En la entrada había unos zapatos extraños. De hombre, del número 43, negros, con la suela cuidada, y unos zapatos de mujer, beige, de tacón bajo, con una tira. No los reconoció, pero sí reconoció las zapatillas de Sergio, grises con la suela blanca, aquellas con las que se había ido a la casa de campo de su amigo. Del salón llegaban voces. La voz de Sergio, pero no la que Clara estaba acostumbrada a oír. Tranquila, suave, familiar. Era una voz diferente, dura, de mando, con presión en cada palabra, como la de alguien acostumbrado a ser obedecido. Clara se quedó parada en la entrada. El corazón le martilleaba en algún lugar de la garganta, y tenía miedo de que se oyera desde el otro lado de la habitación. Dio un paso adelante, otro más. Se detuvo junto a la puerta del salón, que estaba abierta, y se asomó. A la mesa estaba su madre. Doña Carmen parecía sacada de una cama de hospital y colocada en una silla. El rostro pálido, casi blanco, los párpados pesados, la mirada turbia como el agua de un acuario viejo, los hombros caídos, las manos posadas sobre la mesa como sin vida. Delante de ella, papeles, varias hojas impresas con letra menuda. Un bolígrafo azul, destapado, al lado. A la derecha de su madre, un hombre de unos 40 años, con traje gris sobre una camisa oscura. Un maletín de cuero delante, del que asomaba la punta de otro documento. Un rostro desconocido, pero tranquilo, de negocios, de alguien para quien visitas como aquella eran rutina. A la izquierda, una mujer de unos 35 años, vestida con esmero, con una acreditación colgada del cuello. Clara no alcanzaba a leer el texto pequeño de la acreditación desde esa distancia, pero vio el logotipo. Una casita estilizada, una inmobiliaria. Y de frente a su madre, Sergio. Estaba inclinado sobre la mesa, apoyando los codos en la superficie, y decía: «Doña Carmen, no tiene nada de complicado. Solo tiene que firmar aquí y aquí. Esto es para Clara. Ya se lo he explicado, para que no tenga problemas después. Todo está ya resuelto. Todo en interés de la familia. Aquí ve. Firma. Y ya está». Su madre levantó la mano con el bolígrafo. La mano le temblaba tanto que la punta iba de un lado a otro sin acertar en la línea. El hombre de traje lo miró y dijo en voz baja: «Quizás lo dejamos para otro día. Claramente no está en condiciones». Pero Sergio no le dejó terminar. «Está todo bien», lo cortó. «Es solo la tensión. Doña Carmen, déjeme que le ayude». Y tomó la mano de su suegra entre las suyas, despacio pero con firmeza, y empezó a guiarla hacia la línea de la firma. Fue en ese momento cuando Clara entró en el salón. «¿Qué está pasando aquí?», lo dijo en voz baja. No gritó, no chilló. Lo pronunció con esa voz uniforme que ni ella misma esperaba de sí misma, pero en el salón se hizo un silencio tan profundo como si alguien hubiera arrancado el enchufe de la pared. Los 4 se quedaron petrificados. Sergio se estremeció de pies a cabeza y soltó la mano de su madre. El bolígrafo cayó sobre la mesa y rodó hasta el borde. El hombre de traje levantó la cabeza lentamente. La mujer,
La agente inmobiliaria se levantó de la silla, agarrándose al borde de la mesa como si fuera a echar a correr, y doña Carmen se giró hacia la voz de su hija. Despacio, como un girasol se vuelve hacia la luz, y susurró: «Clara, ¿has llegado?». Y le tembló el labio y las lágrimas resbalaron por su rostro, y extendió los brazos hacia su hija como una niña a la que se llevan a casa después del hospital. Sergio fue el primero en recuperarse. Se enderezó, echó los hombros hacia atrás, y en su rostro volvió esa expresión que Clara conocía desde hacía 12 años, tranquila, ponderada, ligeramente condescendiente. «Clara, lo has entendido todo mal», empezó con ese tono que usaba cuando creía que ella estaba exagerando. «Solo estoy ayudando a mamá a organizar unos papeles. Ya lo habíamos hablado hace tiempo». «Enséñame los papeles», lo interrumpió Clara. Extendió la mano, no hacia Sergio, sino hacia el hombre de traje. Él dudó un segundo. Miró a Sergio, luego a Clara, después de nuevo a Sergio, y le entregó la carpeta. Sergio abrió la boca para decir algo, pero Clara ya estaba leyendo. Contrato de compraventa de inmueble residencial y terreno. Dirección: Calle de los Jardines, número 14. Vendedora: Carmen Campos Gómez. Comprador: Daniel Álvarez Rodríguez. Precio: 300.000 euros. Clara releyó la primera línea 2 veces. Contrato de compraventa. Vendedora: Carmen Campos Gómez. Levantó la vista hacia Sergio. «Estás vendiendo la casa de mi madre». «¿Estás vendiendo la casa de mi madre a sus espaldas y a las mías?». Sergio tragó saliva. La nuez le subió y bajó como una boya. «Es el precio de mercado. Lo he comprobado», dijo. «Clara, escucha. Esto es todo por». «¿Quién es este señor?», preguntó Clara señalando al hombre de traje. «¿Es usted el comprador?». El hombre negó con la cabeza. «Represento los intereses del comprador. Me dijeron que la propietaria accedía voluntariamente a la venta, y que todos los familiares estaban al tanto, y no se oponían». «Le han engañado», dijo Clara. «Soy la hija de la propietaria, hija única. No estoy al tanto de nada y mi madre no está en condiciones de tomar ninguna decisión. Mírela». Todos miraron a doña Carmen. Estaba sentada en la silla, con la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos entrecerrados, las lágrimas corriéndole por la cara, y la mano con la que había intentado firmar el contrato reposaba sobre la mesa con la palma hacia arriba, abierta, desamparada. La agente inmobiliaria palideció. «A mí me dijeron que estaba de acuerdo», murmuró, agarrando su acreditación como si fuera un salvavidas. «Yo no sabía». «Fuera», dijo Clara. «Los dos. Ahora mismo, de esta casa». El hombre de traje no discutió. Recogió los papeles, todos menos los que ya tenía Clara en las manos, los metió en el maletín, cerró el broche y salió en silencio hacia la puerta. La agente inmobiliaria fue detrás. Clara oyó cerrarse la cancela. Luego, el sonido de un motor que arrancaba. Después, silencio. Se quedó de pie en medio del salón en el que había crecido. El mismo papel pintado beige con un estampado menudo, remendado en las esquinas con celo. La misma vitrina con las copas de cristal que sacaban 2 veces al año. En Nochevieja y en el cumpleaños de su padre. La foto en la pared. Sus padres jóvenes, una pequeña Clara con un vestido blanco, y al fondo esa misma casa, con la valla nueva y la pintura fresca. Todo estaba en su sitio, y todo había sido destruido. Sergio estaba de pie junto a la ventana, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, mirando al suelo. Clara lo oía así por primera vez en 12 años. Sin máscara, sin la voz uniforme, sin esa seguridad tranquila que una vez le había parecido fiabilidad. Ante ella había un hombre al que habían pillado, no arrepentido, pillado. La diferencia entre esas dos cosas es enorme, y Clara lo entendió. Abrió la boca, pero no tuvo tiempo de decir nada, porque la puerta de entrada chirrió, y en el salón entró doña Gloria. Venía arreglada, como para ir al médico, falda oscura, blusa clara, el pelo recogido con una pinza. En la mano, una bolsa de plástico. Justo detrás de ella, un paso por detrás, estaba Lucía, su nieta, la estudiante de farmacia, con el rostro serio, y una carpeta de anillas bajo el brazo. «Clara», dijo doña Gloria, dejando la bolsa sobre la mesa. Dentro había un blister vacío de comprimidos. «Esto lo saqué de la basura, cerca de la cancela, cuando lo tiró la última vez». Sacó el móvil y buscó una foto. «Y aquí está la foto de la etiqueta de esas vitaminas que están en la mesilla de tu madre. Mi Lucía, que va a ser farmacéutica, lo miró y dijo que de vitaminas, nada». Lucía dio un paso adelante y abrió su carpeta. Dentro había una hoja con el nombre del medicamento impreso, su grupo farmacológico, indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios.
Parece un sedante muy fuerte, dijo Lucía con voz tranquila mirando no a Sergio sino a Clara. Con un uso prolongado, suprime el funcionamiento del sistema nervioso central. La persona pierde la claridad de pensamiento, se vuelve sugestionable, no puede evaluar críticamente lo que se le dice. Este medicamento no se lo recetó el médico a su abuela. Lo he comprobado con el del centro de salud. No consta en ninguna receta. Clara cogió la bolsa con el blister, le dio vueltas en las manos, miró a su madre. Doña Carmen estaba sentada con los ojos cerrados, y en su rostro había la expresión de alguien que por fin deja de aguantar. Luego miró a Sergio. Él seguía de pie de la misma forma, manos en los bolsillos, la mirada en el suelo. No se justificaba, no gritaba, no se arrodillaba. Se quedó en silencio. Y en ese silencio estaba todo. La confesión, la cobardía y la conciencia de que ya no había nada que decir. Clara pronunció las palabras que Sergio jamás olvidaría. No porque fueran altas o crueles, sino porque eran definitivas, como una puerta que se cierra por fuera y se atranca con todos los cerrojos. Sal de esta casa y de mi vida, ahora. Sergio levantó la cabeza, la miró un segundo, no más, y salió. No dio un portazo, no dijo una palabra, simplemente se fue. Un minuto después, fuera, el motor de su coche rugió, los neumáticos chirriaron, y el sonido se disolvió en el silencio del mediodía de un sábado. Clara se arrodilló ante su madre, le cogió las manos y las apretó contra su propia cara. Las manos estaban frías y húmedas, como después de la lluvia. Doña Carmen abrió los ojos, turbios, rojos de tanto llorar, y susurró. Clara, perdóname. Yo firmaba. No entendía qué. Mamá. Se acabó. Estoy aquí. Doña Gloria se quedó parada en la puerta, sin decir nada. Lucía guardó la carpeta en su bolso. Fuera, en la rama de un árbol, un pájaro cantaba fuerte, sin motivo, como si no hubiera pasado nada. Los días siguientes se fundieron para Clara en una única franja sin fronteras entre la mañana y la noche, sin distinción entre días laborables y fines de semana. Se llevó a su madre a su casa esa misma noche. Hizo las maletas en un viejo baúl que encontró en el trastero de la casa de la calle de los Jardines. Una bata, zapatillas, documentos, la bolsa con los medicamentos. Los medicamentos los separó en casa, en la cocina, bajo la luz de la lámpara. Metformina se queda, enalapril se queda, vitamina D se queda. El frasco blanco con la etiqueta torcida, guardarlo en una bolsa aparte, cerrarla, meterla en el estante de un armario. Eso ya no era un medicamento, era una prueba. Doña Carmen, la primera noche, no pudo dormir. Se quedaba tumbada en la habitación que antes había sido el despacho de Sergio. Clara había sacado la silla, los papeles y la chaqueta de repuesto de él y lo había tirado todo al pasillo. Su madre daba vueltas, suspiraba. Una vez se levantó y se quedó un buen rato de pie junto a la ventana, mirando al patio de los vecinos. Clara oyó los pasos, fue hasta allí, sentó a su madre de nuevo en la cama, la arropó con la manta. Duerme, mamá. Aquí estás a salvo. Lo sé, Clara. Es que el techo es extraño. Ya me acostumbraré. El lunes por la mañana Clara llamó a una clínica privada y pidió cita con un internista para su madre. No el del centro de salud, sino uno de pago que le había recomendado una compañera de trabajo. El médico las atendió ese mismo día, joven pero atento, con unas gafas gruesas y la costumbre de anotarlo todo a mano en un cuadernillo. Clara puso sobre su mesa el frasco blanco, el blister de la bolsa de Doña Gloria y el informe que había preparado Lucía. El médico examinó a Doña Carmen, le tomó la tensión, le comprobó los reflejos, le miró los ojos con una linterna, y después estuvo un buen rato estudiando el medicamento, consultando un vademecum en el móvil, con el rostro cada vez más grave. Este medicamento, tomado regularmente en esta dosis, suprime el sistema nervioso central, dijo, cerrando su cuadernillo. Somnolencia, lentitud, confusión mental, reducción del pensamiento crítico. En una persona mayor con patologías asociadas, las consecuencias son aún más graves. A su madre, en la práctica, se la ha privado de la capacidad de comprender lo que le estaba pasando. Voy a dejar por escrito el estado de la paciente y le recomiendo firmemente que acuda a la policía. Clara fue ese mismo día. La comisaría estaba a 10 minutos en coche, un edificio bajo con un cartel y un porche donde 2 policías de uniforme fumaban. Estuvo sentada en el pasillo 40 minutos antes de que la recibiera una inspectora, una mujer de unos 50 años, cansada, con el pelo corto y una taza de café frío en la mesa. Clara puso ante ella todo lo que tenía: el blister de los comprimidos, las fotos de Doña Gloria, el informe de Lucía, el certificado médico y una copia del contrato de compraventa que había fotografiado con el móvil antes de que el hombre de traje se llevara el original. La inspectora escuchó en silencio.
tomando notas en el atestado, sin interrumpirla ni una vez. Cuando Clara terminó, la mujer levantó la cabeza y dijo: «Abriremos diligencias. Hay varios delitos en concurso: estafa a persona vulnerable y un delito de lesiones dolosas por el uso del medicamento. Pero le advierto que la tramitación aquí no es rápida. Puede pasar un año o más hasta el juicio». Sergio empezó a llamar al día siguiente. Las primeras llamadas eran tranquilas, con esa misma voz uniforme que Clara ahora oía de otra manera. «Clara, tenemos que hablar. Lo has entendido todo mal. Yo quería lo mejor. La casa, de todas formas, habría que venderla tarde o temprano. Tu madre no es eterna, y mantenerla tú sola no está a tu alcance». Clara escuchaba y guardaba silencio. Luego colgaba. 3 días después, el tono cambió. La voz adquirió un temblor. Las palabras se volvieron confusas. «Clara, estoy con depresión. Estoy fatal. Entiendo que me equivoqué. Estoy dispuesto a tratarme, dispuesto a todo. Solo no me cortes de raíz. Llevamos 12 años juntos. Eso no es por nada». Clara no respondía. Una semana después, llegó un mensaje de otro tipo. «Si pides el divorcio, reclamaré la mitad del piso. Tengo derecho. Piénsatelo bien». Clara lo pensó, pero no en lo que él quería que pensara. Una compañera del trabajo le recomendó una abogada, Marina, una mujer joven, de flequillo corto y mirada rápida. Se encontraron en una cafetería cerca de la clínica. Marina pidió un café doble, abrió su bloc de notas, y en media hora le sacó a Clara toda la historia, desde la cena de empresa hasta el frasco blanco en la mesilla de noche. Después se recostó en la silla y dijo: «El piso puede intentar dividirlo, pero teniendo en cuenta el proceso penal y las circunstancias, el juez considerará su conducta. Y en cuanto a las deudas, si las contrajo sin tu conocimiento y consentimiento, es su obligación personal, no ganancial. Tenemos por dónde trabajar». La deuda de Sergio a esas alturas había crecido hasta casi los 300.000 euros. 90.000 para el conocido al que le había pedido para el proyecto de Marcos, con los intereses acumulados. 80.000 para el banco por el préstamo personal, con las correcciones. Y otros 120.000 para otras 2 personas a las que les había pedido después, cuando intentaba tapar agujeros. Esas personas, al enterarse del proceso penal y del fracaso con la casa, perdieron la paciencia. Uno de ellos, Andrés, un ex colega de Sergio, fue a su lugar de trabajo e hizo un escándalo en pleno pasillo, con las puertas de los despachos abiertas. Después de eso, el jefe llamó a Sergio y le dijo en voz baja pero con firmeza: «Sergio, te entiendo, pero tener a alguien detrás del cual andan acreedores e investigadores, no puedo. Fírmame la baja voluntaria». Sergio la firmó. El divorcio se formalizó 3 meses después. Sergio no se presentó a la vista. Envió a un representante, un joven pálido con un traje arrugado que leyó la posición de su cliente por escrito y no levantó la vista ni una vez. El piso, el juez lo dividió, teniendo en cuenta las circunstancias. Clara se quedó con la parte mayor, Sergio con la menor, pero él no podía vender su parte sin el consentimiento de ella. Sobre el papel, seguía siendo copropietario de una vivienda que no podía tocar. El juicio del proceso penal se prolongó durante casi 2 años. Peritajes, declaraciones, careos, una pericial médica sobre el estado de doña Carmen. La investigación determinó que Sergio había comprado el medicamento en aquella farmacia irregular de la periferia, que ya era conocida en el barrio por funcionar sin la licencia actualizada y por vender medicamentos controlados sin receta a cambio de un pago en B. El dependiente también fue imputado. Daniel Álvarez Rodríguez, a cuyo nombre se había redactado el contrato de compraventa, no era solo un comprador, era un intermediario profesional que compraba inmuebles de ancianos por valores muy por debajo del mercado y los revendía con beneficio. La investigación ya había destapado 3 casos similares en el mismo barrio. El de doña Carmen fue el cuarto. Y el hecho de que la casa valiera entre 400.000 y 450.000 euros, mientras que el contrato registraba 300.000, fue utilizado por la Fiscalía como prueba del carácter doloso de la transacción. Daniel también fue imputado. Ante la gravedad de los delitos: envenenamiento sistemático de una anciana vulnerable, fraude inmobiliario, concurso con otros casos en el mismo barrio, el juez rechazó cualquier posibilidad de una pena alternativa simple. Sergio fue condenado a 4 años de prisión, con posibilidad de cumplir en régimen semiabierto tras el primer tercio de la pena, además de la obligación de indemnizar a doña Carmen por los daños morales y materiales demostrados. La sentencia destacó que la premeditación, la duración de los actos y la vulnerabilidad de la víctima hacían la conducta especialmente reprobable. Doña Carmen dormía normalmente, se despertaba sola, sin despertador, y se quedaba un minuto tumbada, mirando al techo,
recordando dónde estaba. Después, volvió el apetito. Clara le hacía por la mañana gachas de avena con mantequilla, como le gustaban a su madre, y doña Carmen se comía el plato entero y pedía café. Luego vino la lucidez. Las palabras dejaron de enredarse. La mirada se volvió consciente. Y una mañana, doña Carmen estaba sentada en la cocina, tomando café con bizcocho, y le contaba cómo Sergio había venido con los papeles. Yo sentía que algo no estaba bien, decía, sujetando la taza con las dos manos. Pero no conseguía entender el qué. Tenía la cabeza como en una niebla densa, como de algodón. Él me decía, firma, es para Clara. Y yo pensaba, bueno, si es para Clara, entonces hay que hacerlo. Pero luego me despertaba por la noche y no podía recordar qué había firmado. Es aterrador. Y no tienes a quién decírselo. Era tu yerno, no un extraño de la calle. ¿Cómo vas a denunciar a tu yerno a la policía? Un mes después, doña Carmen ya se había fortalecido y quiso volver a su casa. Clara tenía miedo. Intentó convencerla de que esperara, pero su madre mantuvo su postura con esa voz que Clara conocía desde la infancia, inflexible y tranquila. Esta es mi casa. Voy a volver. Pero la cerradura me la cambias. Clara cambió las cerraduras. Llamó a un cerrajero que instaló una nueva, de seguridad, y un cerrojo adicional. Instaló una pequeña cámara en la entrada, con un sensor de movimiento que enviaba alertas al móvil. Acordó con doña Gloria que pasaría todas las mañanas. Doña Gloria se lo tomó no como un favor, sino como el nombramiento para un cargo. Todas las mañanas, puntualmente, llamaba a la puerta 2 toques cortos, como antes llamaba Sergio, traía panecillos frescos de la panadería de la esquina, o un paquetito de requesón. Se quedaba con doña Carmen media hora mientras desayunaba. Hablaban de las telenovelas, de las noticias de la calle, del precio del tomate. Por la noche, la llamaba. Si doña Carmen no contestaba después de 3 tonos, doña Gloria llamaba a Clara. El sistema funcionaba sin fallos, como un mecanismo de relojería montado con terquedad y cuidado. La nieta Lucía, que había terminado sus estudios y conseguido trabajo en una farmacia, le hizo a doña Carmen un calendario detallado de medicamentos en una hoja pegada en la nevera con un imán. Cada pastilla, cada dosis, cada hora. Y una nota al final, en letra grande: ningún medicamento nuevo sin llamar a Lucía o a Clara. Clara regularizó la casa a su nombre oficialmente, a través de notario, con el consentimiento de su madre y la participación de Marina, que revisó cada documento. Ahora el papeleo estaba limpio, y acercarse a la casa con poderes falsos o contratos se había vuelto imposible. Pasó un año. Clara estaba sentada en la cocina de su piso, él mismo, con la ventana grande y la terraza donde las petunias todavía florecían, y terminaba el último módulo de un curso online de gestión financiera. No porque la contabilidad la hubiera aburrido, sino porque después de todo lo que había pasado, quería entender cómo funciona el dinero, no como columnas de números en hojas de cálculo, sino como un sistema en el que una única zona ciega puede costártelo todo. Ya no quería más zonas ciegas, ni en las finanzas ni en las personas. Su madre vivía en su casa y se sentía mejor que en los últimos 3 años. El médico le había advertido que la memoria no se recuperaría por completo. El uso prolongado de aquel medicamento había dejado secuelas. Doña Carmen a veces olvidaba dónde ponía las gafas o confundía los días de la semana. Pero era el despiste común de la vejez, no aquella niebla de algodón en la que había vivido durante meses. Lo más importante es que estoy en mi casa, le decía a Clara por teléfono cada domingo. Y tú estás cerca. El resto, lo aguantaré. Clara a veces soñaba con Sergio. No eran pesadillas, solo sueños en los que él estaba sentado a la mesa de la cocina de su piso y decía algo, pero sin sonido, como una televisión con el volumen quitado. Se despertaba, se quedaba tumbada en la oscuridad, escuchaba las manecillas del reloj de la pared y pensaba, 12 años al lado de una persona, sin saber lo que llevaba dentro. Luego se daba la vuelta y se dormía. Cada mes, esos sueños venían más raramente, hasta que solo quedó uno, de vez en cuando, corto como un flash y tan sin sentido como él. Una vez, en otoño, volviendo de casa de su madre, Clara se detuvo en la cancela y miró la casa. La pintura de las paredes se estaba desconchando. La valla estaba torcida, esa misma que Sergio había arreglado. En el alféizar de la ventana estaban las macetas con las flores que su madre cultivaba cada año en primavera. El árbol de mango del patio había dejado caer la mitad de sus hojas y cubrían el sendero como una alfombra amarilla. La casa por la que su madre casi pierde el juicio. La casa por la que un hombre que se decía familia estaba dispuesto a destruir a quien confiaba en él. Tengo que pintar la valla, pensó Clara. Se quedó parada un minuto más. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el coche. Se subió, arrancó el motor, salió a la calle.
Nunca más dejaría que nadie decidiera por ella qué hacer con su familia, su casa y su vida. No por miedo, no por rencor. Por entendimiento. Ese entendimiento que ningún libro, ningún curso, ninguna experiencia ajena es capaz de dar. Que solo llega cuando estás de pie en medio del salón en el que creciste, y ves cómo el hombre en el que más confiabas del mundo sujeta la mano de tu madre y la guía hacia la línea tras la cual a tu madre ya no le quedará nada. El mal más peligroso no viene de fuera. No llama a la puerta y no se presenta con un nombre extraño. Se sienta a tu mesa, bebe tu café y se llama familia. Y solo es posible reconocerlo cuando dejas de creer en las palabras y empiezas a mirar. Gracias por haber escuchado esta historia. Les pido disculpas por cualquier error. Escriban en los comentarios qué piensan. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.